La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy será noticia el plan que empezó a nombrarse hace 5 meses, después de 5 días de reflexión y con el que el Gobierno llama a la regeneración de la democracia en España. Llega al Consejo de Ministros la primera traducción práctica de esa idea que el presidente Sánchez lanzó cuando se retiró a pensar si iba a seguir o no al frente del Gobierno. Será, les digo, uno de los temas de este martes, pero a esta hora la SER puede contarles algo más. Algo que afecta a miles de personas en España, a los más de 4.000 enfermos de ELA y a sus familias. Después de años de retrasos, por fin los partidos van a presentar hoy el acuerdo sobre la ley de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, con las enmiendas pactadas con PSOE, PP, Sumar y Junts. Fue en 2021 cuando esta ley llegó al Congreso por primera vez. La presentó Ciudadanos, un partido que ya no tiene representación en la Cámara, pero quedó aparcada frente a otros asuntos de la agenda política. Cuando regresó a ella, fue después de la bronca de un enfermo que acudió al Congreso a decir que no podían más. ¿Qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Si algo no tenemos los enfermos de ELA, es tiempo que perder. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El enfermo era Juan Carlos Unzué, exfutbolista, entrenador y aquel día de febrero, la voz que reprochó a los diputados el retraso para aprobar la ley de la ELA. Hoy finalmente es el día y desde el punto de vista político el acuerdo marca un hito porque supone el primer gran consenso entre partidos, especialmente entre los dos grandes partidos desde la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que por cierto necesitó de la presión de Europa. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Pues esta vez parece que sí, el pacto entre partidos contempla agilizar los plazos al máximo para aprobar la ley cuanto antes y unificar los diferentes textos que ya existían. Sí, el acuerdo político que PSOE, PP, Sumar y Junts van a formalizar este mismo martes supone la firma de 2 documentos, uno con el contenido de la nueva ley ELA, pactado con el colectivo de personas afectadas por la enfermedad, y otro en el que los grupos se comprometen a agilizar al máximo la tramitación en el Congreso y en el Senado, con la intención de que la norma llegue al BOE en el mes de octubre. Esa es la voluntad de los firmantes. No habrá, por tanto, más prórrogas en los plazos de enmiendas. La intención de las formaciones es registrar hoy mismo los textos con los que se van a unificar las 3 proposiciones de ley que impulsaron hace meses esas formaciones políticas. El de la ELA será el segundo gran acuerdo en el que coincidan el PSOE y el principal partido de la oposición tras el pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Según la Sociedad Española de Neurología, la ELA es la tercera enfermedad neurodegenerativa más común y es además más cara que otras. Las asociaciones de ELA calculan que supone un gasto de entre 40.000 y 80.000 euros al año por paciente. Solo el 6% de quienes la sufren pueden pagar lo que les cuesta estar enfermos. Y esta es la cuestión práctica fundamental. ¿Cómo se va a traducir en la vida de los enfermos y de sus familias? Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Mariola, ¿qué contempla esta ley que no tuvieran a su alcance hasta ahora y cómo les puede cambiar la vida a los enfermos y a sus familias? Bueno, pues la ley va a garantizar la atención especializada 24 horas a los pacientes de ELA en fases avanzadas de la enfermedad que determinen una dependencia completa. También la asistencia instrumental y personal derivada de problemas respiratorios y disfagia. Además, se va a considerar a los pacientes electrodependientes consumidores vulnerables con el acceso al bono social con garantía de que no se les puede suspender el suministro. Otro aspecto importante, agilizar trámites. Se establece un plazo de 3 meses para la revisión del grado de discapacidad y dependencia. Sobre las cuidadoras de los enfermos, pues se incluyen medidas para mejorar su cotización a la Seguridad Social, se van a ser consideradas colectivo prioritario para su reincorporación al mercado laboral y, por último, el Gobierno tiene el plazo de 1 año para definir el listado de las otras enfermedades neurodegenerativas que se van a incluir también en la ley. Mariola, gracias. Hasta ahora. Y ahora seguimos. Hasta ahora. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Es evidente que hay gobierno para largo y toca sentarse a negociar medidas que resuelvan los problemas y las demandas de nuestros conciudadanos. En el Ejecutivo lo tenemos claro, vamos a hacerlo, mi mano está tendida, la puerta de la Moncloa está abierta a todo aquel que quiera negociar
y que quiera sumar. Ayer, unos días después de las declaraciones en las que explicó que el Gobierno podía seguir adelante con o sin el Poder Legislativo, el Parlamento, el presidente del Gobierno ya apuntó su voluntad de negociación con otros grupos. Los necesitará para sacar adelante un plan que ha ganado casi el estatus de medida estrella después de meses de conversación pública. Es el Pacto para la Regeneración de la Democracia. Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar las primeras medidas de ese plan. Entre ellas están aquellas a las que más se ha referido el presidente en estos meses, las que intentan regular la circulación de información falsa y los medios que tienen en la mentira una herramienta de intercambio. Guille, más allá de esa idea de aumentar la transparencia en la propiedad de los medios y sobre su financiación, de dónde sale el dinero, hay más cosas, ¿no?, sobre la mesa que podrían salir hoy adelante. Sí, hasta última hora de la noche han estado PSOE y Sumar cerrando esos detalles del plan de acción por la democracia que van a llevar esta mañana al Consejo de Ministros, al margen de esas medidas dirigidas a combatir la desinformación en las que ponía el acento ayer el presidente Pedro Sánchez. Se va a obligar a los medios a ser más transparentes, a dar más detalles sobre quiénes son sus dueños o sobre la financiación institucional que reciben. Lo que está por aclarar y lo que hay sobre la mesa es el alcance de las reformas que van a afectar a los delitos de la libertad de expresión. El Ejecutivo se comprometió a revisar las injurias y calumnias o el derecho a la rectificación. Sumar ha presionado hasta última hora para incluir también la derogación de las ofensas a los sentimientos religiosos y ha habido debate en las últimas horas sobre si eliminar también los delitos contra la corona y las altas instituciones del Estado. Las conversaciones se han llevado, Ángels, con discreción, así que será a lo largo de la mañana cuando sabremos exactamente cómo se concreta y el alcance de ese pacto para saber qué delitos se eliminan del Código Penal. Pues seguimos en el abierto, Guille, gracias. Hasta luego. Cuando el presidente regresó de su retiro, a propósito de la máquina del fango y la degradación de la democracia, pidió sobre todo reflexión porque dijo, él no podía hacerlo solo. Y abrió el debate en muchas direcciones, por ejemplo, también acerca de la judicatura, como explicó aquí en Hoy por Hoy. Que yo he sufrido lawfare en el pasado, sin duda alguna, sí, lo han dicho. En España hay lawfare. Han dicho medios de comunicación con hechos, es decir, no estamos hablando de informaciones no contrastadas, con hechos. Ahí se fueron acumulando después de la incertidumbre por si decidía dimitir las expectativas de un cambio al nivel de que el presidente anunció y que es lo que ha tenido que negociar partido a partido. Una vez llegue al Congreso, los socios de la investidura esperan ver reflejados algunos de los acuerdos. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para los socios de gobierno, este plan de regeneración está a caballo entre la expectación y el recelo. Expectantes porque grupos como Esquerra o BNG nos confirman que contendrá algunas propuestas planteadas durante las negociaciones de hace unos meses. Propuestas que pasaban, entre otras, por derogar Mordaza, modificar la ley de secretos oficiales, pero también por medidas en el ámbito judicial y de derechos civiles. Los grupos dan por hecho que no van a incluir todas, pero sí algunas aportaciones. Sin embargo, esos socios, incluyendo a Bildu, también se muestran recelosos porque asumen que el plan podría no ser suficiente y tendrían que enriquecerlo durante la tramitación parlamentaria. También recuerdan su decepción en julio cuando Sánchez se comprometió a aplicar la Directiva Europea sobre Medios y se habría a retocar el delito de injurias a la corona y contra los sentimientos religiosos. Otros grupos como Podemos directamente nos confirman que desde julio, cuando trasladaron sus propuestas al PSOE, no han recibido respuesta, mientras que en el PNV se mantienen prudentes antes de conocer el texto que saldrá hoy del Consejo de Ministros. Hay otro asunto que hoy va a volver a ocupar muchos titulares. El Parlamento Europeo debate sobre la respuesta a Venezuela y la posibilidad de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente del país. Todo el Grupo Popular Europeo va a votar en ese sentido. Falta por saber la posición de los ultras. Ayer el Ministerio de Exteriores español pidió información a Venezuela sobre los motivos de la detención de los dos españoles. A la espera de una respuesta más oficial, esta es la de Maduro esta noche. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Todos estos turistas, terroristas, que en sus tiempos libres a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Horas antes, Peter Stano, portavoz de la Comisión Europea, calificaba de lamentables esas detenciones. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con ese apoyo del Partido Popular Europeo, Feijóo tendrá más fácil conseguir el objetivo que busca desde hace días, que es mantener el foco en el reconocimiento de Edmundo González Urrutia, tanto en Bruselas como en el Senado, y aprovechar el día de hoy, además, en el que se va a ver con el opositor venezolano.
Sí, justo en este contexto Feijóo se va a ver en poco más de una hora con Edmundo González en el Congreso, el mismo día, como dices, en el que el Parlamento Europeo comienza a debatir sobre su reconocimiento como presidente electo. Ayer González Urrutia se citaba con el expresidente José María Aznar, mientras el líder del PP acusaba al gobierno español de permitir que una dictadura se imponga a una democracia. Lamentablemente vivimos en un país donde la democracia solamente se persigue en determinados lugares y en otros se acepta por razones ideológicas, por razones económicas o por razones políticas que una dictadura se imponga a una democracia. Aunque será mañana cuando el Senado vote el reconocimiento de Edmundo González, también hoy el PP va a exprimir este asunto en la Cámara Alta. La portavoz popular Alicia García ha cambiado su pregunta del control de este martes para que el titular de Exteriores, Álvarez, responda si Venezuela es una dictadura, tal y como han afirmado Margarita Robles y Josep Borrell. Mariela, gracias. A vosotros. Y vamos ya con el tiempo, que hoy bajan algo las temperaturas. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. El descenso será notable sobre todo en el suroeste de la península, donde ayer se alcanzaban máximas de más de 35 grados. Hoy se quedarán alrededor de los 30, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, en gran parte de Castilla-La Mancha o en Extremadura. En el resto del país, un descenso ligero, al sol durante la tarde ambiente un poco cálido, ahora ambiente fresco, y de sol va a hacer mucho, prácticamente durante todo el día, pero atención a partir de esta tarde y sobre todo la próxima noche y durante la madrugada en el Mediterráneo, tormentas que podrán descargar con mucha intensidad en Cataluña, especialmente en Tarragona, también en la provincia de Castellón y avanzada la madrugada en Baleares. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ha vuelto a hablar Donald Trump de su segundo intento de asesinato y ha sido para poner voz al dedo con el que señaló a los demócratas. Ellos, ha dicho esta noche, su retórica, culpándole de amenazar a la democracia, producen, dice, violencia. Los atacantes eran de izquierdas, ha dicho el expresidente. Esta noche, además, el FBI y los servicios secretos han restado gravedad a la amenaza. Dicen que el tirador que intentó matarle ayer nunca le tuvo realmente a tiro. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí, han defendido la actuación de los cuerpos de seguridad ante las voces críticas que desde el domingo arremeten contra ellos. The Secret Service's protective methodologies work and they are sound, and we saw that yesterday. Nuestra metodología funciona, es segura y este incidente es una prueba de ello, sentenciaba el director en funciones del servicio secreto, que aseguraba que fue precisamente el refuerzo del dispositivo tras el primer intento de asesinato contra Donald Trump lo que ha permitido interceptar al presunto agresor. También aseguró que el sospechoso, the subject who did not have line of sight to the former president, fled the scene. No tenía visibilidad sobre la posición de Donald Trump en el campo de golf, es decir, que el expresidente habría estado menos expuesto al peligro de lo que en un principio se creía. Un individuo a quien siguen investigando, no hay indicios de que confabulara con otras personas y los agentes examinan a fondo sus cuentas en Internet, cuentas muy activas, especifican, donde, por ejemplo, trató de reclutar a afganos para ir a luchar a Ucrania. En cuanto a Donald Trump, el sheriff del condado ha querido dejar claro que la seguridad en Mar-a-Lago está en estos momentos al máximo nivel posible y que el expresidente Trump le ha transmitido que se siente a salvo. Hoy además es día clave en Europa porque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presenta su lista de comisarios, su nuevo gobierno, aunque todavía quedan algunos flecos sueltos a esta hora. Falta por confirmar la candidatura de Eslovenia, que cambió a su elegido en el último momento y la oposición no acepta el nuevo nombre. Ayer, además, se borró el candidato francés. Será, en todo caso, el gobierno menos paritario de los últimos años. Enviado especial de la SER a Estrasburgo, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. A las 9 la presidenta von der Leyen presenta su propuesta de colegio de comisarios a los grupos parlamentarios. Lo hará en la llamada conferencia de presidentes en Estrasburgo, que reúne esta mañana a la presidenta de la Eurocámara y a los presidentes de los grupos. La alemana llega a esta reunión con su propuesta debajo del brazo, un organigrama que en unas semanas tendrá que ser ratificado por el Parlamento. Del puzzle se cae el francés Thierry Breton, que se va acusando a la presidenta de maniobrar para que Macron lo sustituyera a cambio de un puesto más relevante para Francia. París ha nominado al ministro de Exteriores en funciones para una comisión donde España
aspira a ocupar un puesto de máxima relevancia y que se aleja mucho de la comisión paritaria que la presidenta prometió en su discurso de Estrasburgo el pasado mes de julio. Europa busca cómo hacer frente a la crisis migratoria que se está agudizando también en Reino Unido con los naufragios en el Canal de la Mancha. El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha estado con Giorgia Meloni en Italia porque quería saber cómo estaba funcionando su plan para enviar a los migrantes a un tercer país como Albania. Starmer, que se comprometió a dar una respuesta humanitaria a la crisis migratoria después de que su antecesor quisiera enviar a los migrantes a Ruanda, ha elogiado el plan de Meloni, que es muy parecido, casi idéntico. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Starmer es el primer jefe de gobierno europeo que elogia la política de inmigración de la primera ministra Meloni. El laborista británico ha expresado en Roma admiración ante los resultados de la líder de los posfascistas Fratelli d'Italia por el bloqueo de inmigrantes y ante el próximo desvío de estos a campos de concentración en Albania. Hemos hablado del protocolo Italia-Albania, que es una solución que interesa también a Gran Bretaña, ha confirmado Meloni. Hemos ofrecido todos los elementos para que se comprenda que es una de las innovaciones del gobierno italiano, ha añadido, en relación a los flujos migratorios. Se trata de 2 centros, todavía en construcción, cercanos a un antiguo aeropuerto militar del tiempo de la dictadura comunista de Hoxha. Son los primeros centros de internamiento italianos en Albania desde los campos de concentración de la época fascista de Mussolini. En ellos se recluirán a rescatados en alta mar, fuera de Italia, fuera de la Unión Europea, al margen de los controles judiciales y de organizaciones humanitarias que temen sea un punto de repatriación forzada e invisible de inmigrantes. Además de la borrasca Boris, que deja ya el peor temporal en Centro Europa de las últimas 2 décadas. Hay al menos 15 muertos y decenas de miles de personas que han tenido que ser evacuadas. Hay ciudades completamente inundadas en Rumanía, Polonia y Austria. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Víctor Lapuente, Berna González Harbour y Eduardo Madina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.